Medina o su defensor técnico, el abogado Feder Maullo. Sí, señor inspector. Muy bien, buenas tardes con las partes y con el público presente. Mi nombre es Daniela Segura, inspectora de trabajo de la provincia de Tungurahua, autoridad competente para conocer este trámite administrativo. Y en cumplimiento de mis funciones, conoceré y presidiré este proceso administrativo en apego al artículo 3 del convenio 81 de la OIT y el artículo 5 del Código de Trabajo. Siendo las 5:25 del día 1 de diciembre del año 2023, día y hora señalados para que se lleve a efecto la audiencia única dentro del trámite administrativo de boleta única de notificación número 874572, en el cual presenta la respectiva denuncia el señor trabajador Mario Hugo Núñez Mena, quien en su parte pertinente manifiesta denunciar a su empleador, el señor Carlos Alberto Ríos Medina, debido a que, sin justa causa, desde el día 6 de octubre del año en curso, le impidió ingresar a su centro de trabajo. También se manifiesta que la relación laboral se mantenía desde el 1 de abril del año 2019. Cabe destacar que el empleador ha sido debida y legalmente notificado, y dentro de esta notificación claramente se indica que deberá justificar la existencia del cumplimiento de las obligaciones laborales constantes en la boleta de notificación antes referida. Finalmente, recordar a las partes que en todo momento se guarde la debida compostura y prime en esta sala de audiencias el respeto. Además, se llevará a efectos esta audiencia bajo los principios de lealtad procesal y buena fe. Una vez detalladas las indicaciones y el motivo de esta audiencia, concedo la palabra al abogado defensor del trabajador para que él mismo se pronuncie respecto de los hechos que versa la denuncia presentada a esta autoridad. Adelante, señor abogado. Muchas gracias, señora inspectora, por la palabra. Buenas tardes, señora inspectora, abogado defensor de la parte contraria. Me presento, mi nombre es Robinson Vega, soy el abogado defensor del trabajador señor Mario Hugo Núñez Mena. Me referiré en principio principalmente a los antecedentes para después continuar con los fundamentos de hecho, fundamentos de derecho y finalmente referirme a las pretensiones. Señora inspectora, en el presente caso mi defendido, el señor Mario Núñez, asistió al lugar de trabajo pero se le negó la entrada el 6 de octubre del 2023, luego de que mi defendido, el señor Mario Núñez, le detectaran una enfermedad catastrófica, siendo esta la silicosis, misma que fue adquirida en el lugar de trabajo. El señor Mario Núñez ingresó a trabajar en la empresa de cerámica ASA bajo la modalidad expresa escrita el 1 de abril del 2019 en el horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde con una hora de almuerzo, de lunes a viernes. Durante su relación laboral percibió un sueldo de $470 y desempeñó el cargo de obrero. Durante todo el tiempo de esta relación laboral, adicionalmente percibió todos los beneficios de ley y fue afiliado al IES. Para constancia le remito el contrato. En este caso, sucede que el 25 de febrero del 2023, al señor Mario Núñez le identifica una enfermedad catastrófica denominada silicosis. Por esa razón, y siendo obligación del trabajador la de comunicar sobre su enfermedad tanto al empleador como a la inspección de trabajo respectiva dentro de los 3 primeros días desde que se le detecta la enfermedad, mi defendido cumplió con lo que señala el artículo 177 del Código de Trabajo. Pero a pesar de ese antecedente, el empleador Carlos Ríos, propietario de la fábrica y cerámica ASA, en fecha del 6 de octubre del presente año, le negó la entrada al lugar de trabajo a mi defendido, manifestando que se le agradece por sus servicios prestados en razón de que su desempeño disminuyó a causa de su enfermedad. Es por esa razón, señora inspectora, que el negarle la entrada al lugar de trabajo por este motivo resulta discriminatorio. Entonces, además, como antecedente, este antecedente vulnera al principio de no discriminación. Esta se encuentra señalada en el artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador. La enfermedad catastrófica que contrajo el señor Mario Núñez, la silicosis, es una enfermedad profesional que puede ser causada por la exposición al polvo de sílice. En el lugar de trabajo, mi defendido se encuentra en constante exposición a este químico. Y es por ello que la silicosis del señor fue causada por las malas condiciones de seguridad del lugar de trabajo. Esto se detalla en los documentos que acreditan su enfermedad. Le remito el certificado de...
Bien, en el artículo 363, literal I del Código del Trabajo, se establece que la silicosis es una enfermedad profesional. Por otra parte, la silicosis es causada por inhalación del polvo de sílice. Ese se produce en las personas que trabajan en actividades en las que se encuentran expuestas constantemente a este agente. Por lo tanto, sería necesario que se realice la respectiva visita al lugar de trabajo para determinar que las herramientas de protección se encuentren en buenas condiciones, con el fin de verificar si el empleador cumple con los preceptos. El artículo 42, específicamente en el numeral 2 del Código del Trabajo, siendo estas obligaciones del empleador en cuanto a la seguridad. En cuanto a mis pretensiones, les solicito nuevamente, aclarando que se haga la respectiva visita a la empresa de Cerámica ASA con el fin de que se verifiquen si se cumplen con estas condiciones, siento que se cumpla con el artículo 545 del Código de Trabajo, y asimismo que se le disponga al reintegro inmediato al lugar de trabajo. Muchas gracias, eso sería todo. Muchas gracias, señor abogado, por el principio de contradicción y el principio del derecho a la réplica consagrado en el artículo 76, numeral 7, literal H de la Constitución de la República del Ecuador. Concedo la palabra al abogado Fede Manullo para que se pronuncie en derecho respecto de las alegaciones del abogado Robinson Beck. Adelante, abogado. Gracias, señora inspectora de trabajo. Recibo un cordial saludo, inspectora de trabajo y abogado de la contraparte. Realizaré la defensa técnica del señor Carlos Alberto Ríos Medina, que en la presente audiencia mi cliente es denunciado como empleador del señor Mario Hugo Núñez Mena. Antes de iniciar, es menester mencionar que en ningún momento se le negó la entrada al centro de trabajo. Y además, la parte contraria no ha manifestado y no ha demostrado una documentación que manifieste que no se le permitió el ingreso. Ante esto, es necesario marcar los antecedentes del señor Mario Núñez, que ingresó a trabajar a la empresa de cerámica ASA bajo la modalidad expresa escrita el 1 de abril del 2019, en un horario de 8 a 5 p.m. de la tarde, de una hora de almuerzo, de lunes a viernes, recibiendo por esto un sueldo de $470 y teniendo todos los beneficios de ley. El abogado de la contraparte ha manifestado que se le negó el ingreso porque contrajo una enfermedad catastrófica. Sin embargo, dicha enfermedad fue contraída el 26 de febrero de 2023 y el ingreso, según las alegaciones de la contraparte, fue el 6 de octubre del 2023. No tiene concordancia que se le haya manifestado en febrero y se le quiera despedir en octubre. Por lo cual, acá adjunto le presento los registros de que se le ha dado todas las implementaciones de seguridad. En el certificado de trabajo presentado por el señor Mario Núñez manifiesta: contrajo una enfermedad catastrófica, siendo esta la silicosis. Cabe mencionar que la silicosis es resultado de la exposición de cantidades muy graves de silicio, que es uno de los componentes químicos que se maneja en el área de producción en el que labora el señor Mario Núñez. Los síntomas que se presentan son que los pulmones se inflaman y cabe posibilidad de que se llenen de líquido, lo que causa una dificultad respiratoria a los niveles de oxígeno en la sangre. Sin embargo, es menester mencionar también lo que marca el Instituto Nacional de Salud, que dice: la exposición intensa al silicio puede causar esta enfermedad en un año, pero por lo general toma al menos 10 años de exposición antes de que se presenten los síntomas. Esto en sí demuestra que no ha utilizado los implementos de seguridad que le han sido proporcionados cada 6 meses. Ante esto, teniendo en cuenta que esta es una audiencia de prevención y mi deber como abogado es mantener los intereses de mi cliente y tanto también proteger los derechos del trabajador, quisiera presentar una propuesta de conciliación con su permiso, inspectora de trabajo. Adelante, señor abogado. Le presento un cambio de ocupación. Le doy una copia al abogado de la contraparte para que vele por los derechos de su cliente y a la inspectora de trabajo como autoridad competente para que vele por los derechos del trabajador. En el cual sería una equivocación regresarle a la ocupación que está manteniendo el señor Mario Núñez, ya que empeoraría su estado de salud. Así que al revisar su currículum nos dimos cuenta que tiene
un título en administración de gestión, en el cual le proponemos un cambio de ocupación a gestión de pedidos y ofertas, además de organizar los fiches de los clientes y la facturación. Ante esto, el horario será el mismo, de 8 horas, que comenzará desde las 8 horas hasta las 5 horas, y se le mantendrá todos los beneficios de ley y se le pagará la remuneración de 470, que es mayor al salario básico unificado y superior a los de salario básico seccional en el ámbito administrativo. Esta ha sido mi propuesta, señora, y le dejo a su criterio. Gracias. Muchas gracias. Una vez escuchadas las delegaciones de las partes y recibida la documentación en atención al tiempo y que existe una propuesta por parte de la parte denunciada y en apego al artículo 326, numeral 10 de la Constitución de la República, me es prudente preguntar al abogado del trabajador que se pronuncie respecto de la propuesta presentada por el abogado que le nombró. Sí, señora inspectora, he hablado con mi defendido y sí, resulta que él acepta esta propuesta que nos da el empleador, siempre y cuando también se cumpla con lo que resulta de la visita del trabajo, la visita al lugar de trabajo. Y también en beneficio de mi empleador acepta este contrato en razón de cumplir con el principio de continuidad para proteger la estabilidad laboral del trabajador. Gracias. Muy bien, una vez que las partes han decidido de manera libre y voluntaria llegar a un acuerdo conciliatorio, esta autoridad, en apego a sus convenios, siendo las 5:37 del día 1 de diciembre del año 2023, resuelve. En primer lugar, se dispone el cambio del área del trabajador Mario Hugo Núñez Mena en el centro de trabajo de su empleador Carlos Alberto Ríos Medina, precautelando su derecho a la salud y los principios de estabilidad laboral y el principio de continuidad laboral que amparan al trabajador. Segundo, se notifica al empleador de las visitas que esta autoridad realizará al centro de trabajo cuando se lo considere pertinente, en cumplimiento con lo dispuesto al artículo 545, numeral 3 del Código de Trabajo y el artículo 12 del Convenio 81 de la OIT. Así como, una vez realizada la inspección, de ser necesario, se ordenará al empleador la adecuación del centro de trabajo para precautelar la salud y seguridad de sus trabajadores. Esto en amparo al artículo 13 del convenio mencionado y el artículo 42, numeral 2 del Código de Trabajo. Una vez emitida esta resolución, señores abogados, y sin existir nada más que resolver, se termina esta audiencia única dentro del trámite administrativo. Tengan todos una buena tarde.